Hola, feliz tarde para la Unidad de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Es un placer recibirles en esta primera edición del mes de febrero de este año 2023. Muchas gracias a quienes nos siguen y están uniéndose en esta transmisión en directo a través de nuestras redes sociales. Hoy es viernes de presentarles un nuevo tema de análisis aquí en Hablemos de Enfermería, pero antes de contarles más al respecto, les invitamos a que compartan y comenten nuestro contenido que les dejamos cada semana por los canales oficiales de Facebook y YouTube del colegio, y también recuerden que estos son nuestros contactos para que se comunique con nosotros por si obviamente a usted le interesa documentar algún tema en específico y que vayamos a sus establecimientos de salud o lugares de trabajo y que sean proyectados aquí en nuestro espacio. Bueno, y es que entrando en materia, la Organización Mundial de la Salud nos menciona que la seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria y actualmente se le reconoce como un desafío amplio y creciente para la salud pública a nivel mundial. Sabemos que cuando una persona debe someterse a un proceso quirúrgico es porque requiere, mejorar su salud, su calidad de vida o bien procurar salvar su vida. Sin embargo, en la actualidad, la atención quirúrgica sigue sosteniendo inquietantes datos respecto a la inseguridad que rodea a las malas prácticas como la causa de considerables daños en la salud y condición de los usuarios. Pero es por ello que este tema ha ido escalándose a nivel mundial como una prioridad para erradicar esta problemática, sobre todo cuando nos referimos a los procedimientos quirúrgicos, ya que es el único método que es utilizado como tratamiento, como mitigante de discapacidades y como recurso que disminuye el riesgo de muerte por distintas afecciones. Cerca de 234 millones de cirugías mayores se realizan cada año en el mundo, pero la falta de seguridad en el proceso quirúrgico puede ocasionar daños con repercusiones importantes en la salud pública. Precisamente ese es nuestro tema del día y para esto hoy nos acompañan muy amablemente los doctores Cintia Miranda Vega, quien es enfermera instrumentista, y el doctor Fernando Herrera Rosales, también enfermero instrumentista, ambos del Hospital México. Y bueno, en el caso del doctor Fernando también cuenta con una vasta experiencia en servicio de cuidados intensivos y trasplante hepático en la Caja. Y bueno, la doctora Cintia también. A ambos quiero darles las gracias por la anuencia de participar en este programa y que también nos compartan parte de sus experiencias profesionales. Así que primero que todo, muy amables. ¿Qué tal, doctora Cintia? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Más bien agradecer por la oportunidad que nos dan el día de hoy. Realmente estos espacios son los que nos llenan como profesionales. Así es, y bueno, al fin y al cabo para que todos podamos aprender un poco de los diferentes escenarios en los que se desarrolla enfermería. Doctor Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias también. Muy agradecido con la oportunidad de poder compartir un poco lo que se vive más allá de la sala de operaciones, ¿verdad? Que mucha gente tal vez sabe que están ahí, pero no sabe muy bien cómo todo lo que se
tiene que hacer detrás para que una cirugía sea exitosa, ¿verdad? Así es, y bueno, sin duda alguna, enfermería, como lo digo, cumple un papel protagónico en las salas de operaciones y por ende en la seguridad del paciente quirúrgico. Y quizás esa es nuestra pregunta de inicio, porque doctora Cintia, bueno, dentro de una sala de operaciones ocurren demasiadas cosas, se puede decir, y tomando en cuenta las diferentes fases que tiene el proceso perioperatorio, nos gustaría que nos comente cuáles son esas funciones que cumple enfermería en toda esta intervención quirúrgica. Claro, Priscila. Mira, hay que recordar primero que enfermería no se dedica únicamente al periodo transoperatorio como tal. Es importante recordar que somos parte de ese periodo perioperatorio. La enfermera quirúrgica está destacada precisamente por eso, porque se involucra en ese preoperatorio. ¿Qué nos permite eso? Nos permite poder valorar las necesidades humanas de ese paciente, llegar y saber, conocer a qué nos vamos a enfrentar, preparar con tiempo realmente lo que es el instrumental, lo que son los análisis laboratorios, intervenir en la familia, en ese usuario que muchas veces realmente presenta sentimientos de ansiedad, de miedo, que también son muy necesarios tomarlos en cuenta, no dedicarnos únicamente a ese proceso transoperatorio, a lo que es instrumentar, ¿verdad? Sino tomar en cuenta todo esto. Realmente para nosotros ha sido todo un reto cambiar esa visión, porque muchas veces nos ven como las personas que estamos únicamente en ese periodo transoperatorio durante la cirugía, ¿verdad? Instrumentando. Pero una de las cosas más importantes en cuanto a seguridad es esto, es poder hacer esa valoración, previamente. ¿Por qué? Porque son cosas que realmente me van a influir en ese periodo pre, trans y postoperatorio, en la recuperación pronta de ese paciente, ¿verdad? Sí es importante tomar en cuenta que al realizar estas valoraciones, el personal conjuntamente con el anestesiólogo, con el cirujano, con el equipo de trabajo, con el centro de esterilización de equipo, podemos proveer un ambiente seguro verdaderamente para el usuario, que es lo que en realidad nos interesa a todos, ¿verdad? Realmente enfermería se basa en cuidado. ¿Cuidado a quién? A esa persona que lo está requiriendo. Claro, ustedes son el nexo directo también con el paciente y hasta con la familia, ¿verdad? Y sabemos que son escenarios donde también se vive mucha incertidumbre. Y doctor Fernando, quizás también para ir introduciendo este tema, podemos explicarle a las personas que nos ven cómo se compone una sala de operaciones, desde el recurso humano, ¿verdad?, hasta los instrumentos o tecnología con la que ustedes se apoyan para realizar todas sus funciones. Pues sí, es muy interesante a veces cuando uno está inmerso en un ambiente, pues no le presta tanta atención a todo lo que sucede simultáneamente. Cuando uno recibe a los pacientes, y algunos pacientes que son como tal vez un poco más curiosos, te comentan, pero tanta gente se ocupa para operarme, ¿verdad? Porque ven la sala de operaciones y ven que hay 2 anestesiólogos, que hay 3 cirujanos, que está el instrumentista, está el circulante, ¿verdad?, que nos apoya desde afuera de la parte estéril, está un auxiliar de quirófano que nos está dando apoyo en todo lo que hay que hacer, lo que necesite el anestesiólogo más allá. A veces hay técnicos de diferentes especialidades, técnicos de rayos X, y al final es un montón de gente, ¿verdad?, la que se ocupa para poder realizar una cirugía a una persona, y las personas a veces se admiran de todo lo que se necesita de personal para poder operarlos. Aparte de eso, lo que es instrumental, dependiendo de cirugías como ortopedia, que usan demasiado instrumental, ¿verdad? Que también mucha gente dice, pero ¿para qué tantas cajas para operarme una rodilla, por ejemplo? Pero sí es un montón de instrumentos que se necesitan para hacer pruebas, para ya fijar una prótesis, dependiendo de la especialidad en la que uno esté. Y el equipo tecnológico, pues por dicha, gracias a Dios, nos ha tocado vivir una época donde la tecnología está
hoy día a flor de piel, ¿verdad? Claro. Y entonces tenemos equipos súper variadísimos y equipos con tecnologías muy avanzadas que también son sumamente costosos, y que valga de paso decir, ¿verdad?, que gracias a Dios tenemos un sistema social que tiene acceso a adquirir todos estos equipos y que garantizan cirugías que por fuera serían impagables para más del 90% posiblemente de la población, ¿verdad? Porque solamente el uso de estos equipos es increíble el costo económico que esto tiene. Asumiendo todo el costo económico del personal que implica pagar todos estos profesionales, ¿verdad? Es muy importante también tener claro que es una oportunidad de oro que otros países no tienen y nosotros acá sí lo tenemos. Entonces sí, el sistema de la caja, de las salas de operaciones, es un sistema muy articulado que empieza desde muchísimo más atrás de la cirugía misma, ¿verdad? Por ejemplo, acá Cintia, que es mi compañera, se encarga mucho de la parte de la central de esterilización, ¿verdad? Y el arsenal quirúrgico, y desde el trabajo de ella, que yo tengo que saber que ella está ahí detrás en ese lugar, garantizando que los procesos de esterilización van a dar la seguridad de que los equipos están en las mejores condiciones para poder realizar esa cirugía. Desde ahí, desde muchísimo más atrás, esto empieza desde días atrás, donde los equipos entran a esterilizarse para que estén listos, preparados para esa cirugía. O otras enfermeras, ¿verdad?, que se encargan de ir a visitar al paciente el día antes, a entrevistar al paciente, ver si tienen alergias, si tienen condiciones clínicas, datos de interés para nosotros, ¿verdad? También es muy importante, ¿verdad? Y también ir a visitar a ese paciente el día posterior, ¿verdad? Que hay una enfermera que también se encarga de eso, para ver cómo ha evolucionado, si hay algo que se pueda reportar, que el mismo paciente pueda referir, que podamos mejorar y todo eso, ¿verdad? Entonces es más allá de un acto quirúrgico que empezó una hora de 3 horas, o cirugías que duran 8 o más horas, sino que más bien empezó desde días atrás a gestarse. Claro, una logística, indudablemente. Claro. Bueno, de hecho, la Organización Mundial de la Salud nos advierte, bueno, que se pueden presentar en las intervenciones quirúrgicas algunas complicaciones atribuibles al procedimiento, donde incluso pueden causar discapacidades o prolongar incluso el tiempo de estancia, ¿verdad?, de los usuarios. Y tomando en cuenta este criterio, me gustaría que comenten un poco cuáles son esos factores contributivos más comunes y de mayor impacto que favorecen esa presencia de riesgos en la atención del paciente en este tipo de procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Tomando en cuenta usted lo que menciona, por ejemplo, del proceso de esterilización. Claro. En cuanto a lo que es el proceso de esterilización, es fundamental, o sea, es parte clave de todo lo que es el proceso quirúrgico. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar la seguridad desde la esterilización del material. ¿Qué quiere decir eso? El proceso de esterilización conlleva varias etapas, ¿ok? No es solo autoclavar, no es solo eso, o sea, viene compuesto de 5 o 6 etapas para que llegue directamente seguro al paciente, ¿ok? ¿Qué es importante en eso? Nosotros tenemos mucho control físico, control biológico, control químico, son diferentes pruebas que se van uniendo, obviamente con el factor humano, que también es muy, muy importante a tomar en cuenta, para poder llegar y garantizar ese proceso de esterilidad una vez que le llega al enfermero directamente al quirófano, ¿verdad? ¿Qué hacemos en este caso? Pues nos asociamos, claro, que con el comité de infecciones, con las enfermeras de salón, con las enfermeras de las unidades de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque todos somos un engranaje, definitivamente, ¿ok? ¿Cuál es nuestro propósito o nuestro fin? Definitivamente, disminuir las infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Por qué? Porque eso es uno de los puntos claves en seguridad al paciente, desde lo que son centrales de esterilización, por ejemplo. Ya en cuanto a lo que es bloque quirúrgico, una de las metas más grandes o de los riesgos más grandes que tenemos, por ejemplo, son lo que son los recuentos de las compresas, los recuentos de instrumental. Fernando acá no me deja mentir, y es uno de los puntos más importantes a los que nosotros les ponemos prioridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que evitar que eso suceda, y a nivel mundial una de las cosas que está más reportadas como eventos adversos son precisamente esto, las pérdidas o las
compresas, por ejemplo, que quedan dentro de cavidades quirúrgicas, y es lo que uno definitivamente quiere evitar al máximo y que sea un error definitivamente cero. Aparte de eso, también tenemos lo que es el control en lo que es hemodinamia del paciente, ¿verdad? ¿Qué hacemos en este caso? Pues verificamos desde antes todo lo que son los perfiles de laboratorio de este usuario, las reservas de hemoderivados, las cantidades, cuantificamos durante la cirugía, las cantidades de pérdidas sanguíneas, coordinamos con anestesiólogo, con banco de sangre, para lo que son los pedidos de estos hemoderivados, hemocomponentes, a la vez. Este tipo de logísticas que usted me menciona, o estos procedimientos, lo manejan así, pero desde cirugías programadas. Pero, doctor Fernando, ¿qué sucede en caso de cirugías que pasan repentinamente, o sea, que son de emergencia? ¿Cómo se preparan ustedes para minimizar esos riesgos de accidentes en el pre, trans y post-operatorios, cuando no hay nada planificado? Es decir... Sí, esa es la otra parte, y es bastante interesante que lo preguntes, en el sentido de que, como lo decís, una cirugía programada, pues vamos con calma, todos a un paso similar, ¿verdad? Todos muy sincronizados, cada quien tiene muy claro cuál es su rol, ¿verdad? Pero cuando suceden estas emergencias, ¿verdad? No hay como mucho tiempo de pensar qué voy a ir a hacer, sino que hay que actuar, porque aquí de verdad que los segundos cuentan, ¿verdad? Y a veces o sea, son segundos para que las cosas salgan muy mal, o son segundos para que lograr salvar esa vida que está ahí, que puede ser desde una persona que tuvo un accidente de tránsito, ¿verdad? A medianoche, ¿verdad? Donde todo está muy tranquilo, o puede ser también una mujer embarazada donde su bebé, la vida está corriendo peligro, ¿verdad? Y que lo urgente es sacar ese bebé del vientre de la madre, ¿verdad? Y entonces sí es como claramente, ¿verdad? La experiencia le va dando a las personas pues una capacidad de actuar y de sentirse seguro en estas situaciones, ¿verdad? Y desgraciadamente a mayor improvisación, pues mayor posibilidad de cometer errores tenemos, porque somos seres humanos y no se pueden minimizar al 0%. Lo que tenemos que hacer es actuar seguros de lo que estamos haciendo, todo el equipo. Si en algún momento se empieza a perder el orden, ¿verdad? Dentro de la emergencia, que es muy normal porque son actitudes o sentimientos muy normales en los seres humanos, ¿verdad? Pues también como enfermeros nos toca empoderarnos de la situación y decir, ok, todos deténganse, que sea un segundo, respiren profundo y vamos bien, porque eso es lo que va a marcar esa diferencia. Y cada quien, ¿verdad? Dentro de su perfil, ¿verdad? Desde el enfermero que se va alistando en un carrerón, ¿verdad? Preparando el equipo, teniendo todo a mano, ¿verdad? Sabiendo cuáles son los pasos de la cirugía que son primordiales y cuáles pasos pues, posiblemente el cirujano se va a brincar en el estado de emergencia que estamos, pues entonces vamos teniendo todo eso como tal vez un pasito adelante. Y nuestro equipo, que también es muy importante, ¿verdad? Que tenemos un auxiliar de enfermería que tiene que estar apoyándonos, ¿verdad? Abriendo los equipos con las técnicas que corresponde, y un auxiliar de quirófano, ¿verdad? Que también tiene que ir ayudándonos a posicionar el paciente y ayudándole al anestesiólogo a inducir la anestesia que sea necesaria, ¿verdad? Y pues eso es lo que nos garantiza tal vez la seguridad de que las cosas van a salir bien. Sin embargo, como te digo, en estados de emergencia, pues a mayor emergencia, mayor posibilidad de equivocarnos vamos a tener. Una vez que controlamos el daño, ¿verdad? De lo que haya sucedido, el accidente de tránsito, el bebé ya está afuera, o digamos que ya tenemos un control de la situación, pues entonces ya podemos ir con calma, revisando otra vez los pasos, ¿verdad? Y garantizando, por ejemplo, lo que decías, Cintia, ¿verdad? De que no se nos vaya a quedar una compresa dentro del abdomen, ¿verdad? Del paciente, por ejemplo, o a veces son cirugías que son más pequeñitas, ¿verdad? Y utilizamos instrumentales muy pequeños y que se nos vaya a faltar, ¿verdad? Y siempre somos muy cuidadosos de sacar los instrumentos por ejemplo, una técnica que se usa es sacar los instrumentos en pares. Entonces eso nos garantiza que cuando vamos otra vez a recoger el instrumental,
pues entonces vamos recogiendo las pinzas, por ejemplo, y que nos tienen que calzar en pares y eso... Tiene un mayor control. Sí, y si tenemos una impar, pues entonces ya ahí nos falta una pinza y empezamos a buscar y nadie se mueve de esa sala hasta que todo el equipo esté completo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, y es que tal vez una herramienta que ha venido a ayudarles en temas de seguridad del paciente es la lista de verificación de la seguridad quirúrgica que implementó en 2008 la OMS, ¿verdad? A modo de directrices recomendadas para unas prácticas más seguras. Y precisamente, doctores, bueno, basándonos en esto, coméntenos cuáles son esos beneficios que ha traído esta implementación de esta lista obviamente para la salud y la seguridad del paciente, como lo menciono, y también para la reducción de esas complicaciones que ustedes nos mencionan y que cabe destacar que entiendo que es enfermería quien coordina y quien lleva la directriz, digámoslo así, de esa lista. Entonces, tal vez nos pueden comentar un poco. Sí, bueno, la lista no es propiamente una hoja de cirugía segura que maneja enfermería como tal, sino que se compone de los 3 profesionales que están dentro del acto quirúrgico, ¿verdad? Donde el anestesiólogo tiene la primera parte del encabezado, digamos, de la hoja, después sigue el cirujano y nosotros al final, como garantía al final del acto quirúrgico, pues hacemos nuestro chequeo y firmamos también la hoja. Ya te digo, como cada parte, o sea, en cada proceso un profesional asume el rol que le toca dentro de esta hoja, ¿verdad? Que establece la OMS, desde el anestesiólogo que va a hacer la entrevista al paciente, de que se va a garantizar de que sea el paciente correcto, que hayan o presencia de alergias importantes, ¿verdad? Que el anestesiólogo tiene que valorar cuánto es el sangrado aproximado, que el cirujano nos tiene que garantizar, ¿verdad? Antes de empezar la incisión quirúrgica, que el paciente es el correcto, la lateralidad, por ejemplo, que eso es muy importante cuando se hacen cirugías, ¿verdad? Por ejemplo, de miembros superiores o inferiores, pues los 3 tenemos que estar en sincronía de que es el miembro superior derecho, por ejemplo, y no que haya un error, ¿verdad? De que se vaya a operar el izquierdo, ¿verdad? Que eso sí sería como algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Siempre. Y por último, nosotros que hacemos el último chequeo, pues damos esas garantías de que contamos el instrumental, de que las gasas, el recuento de gasas y paños abdominales están completos, ¿verdad? De que si se tomaron muestras biológicas para estudios posteriores, ¿verdad? Nosotros también tenemos como enfermeros que garantizar que esas muestras iban bien rotuladas a patología o al laboratorio que le correspondía, ¿verdad? Que se enviaron y que no vaya a ser que después no aparezcan, ¿verdad? Y entonces el acto quirúrgico tal vez pierde un poco de sentido porque tal vez era algo para diagnosticar al paciente y se nos perdió. Entonces toda la responsabilidad que eso nos acarrea. Pero al final sí es cierto que nosotros como enfermeros y jefes de las salas de operaciones tenemos que garantizarnos que los otros profesionales hayan cumplido esa parte del rol también y decir falta esto o falta lo otro, que a veces somos nosotros, ¿verdad? Los que tenemos que hacer como amalgamar toda esta parte, ¿verdad? Para que no sea como una parte aquí, otra parte aquí, otra allá, sino que nosotros venimos y hacemos todo, que todo engranaje sea correcto. Sí, y es un trabajo interdisciplinario, pero también muy integral, ¿verdad? Todos tienen que hablar el mismo idioma, como dicen. Bueno, por otro lado, nosotros aquí siempre promovemos, ¿verdad?, el hecho de la investigación, el hecho de que los profesionales estén en constante capacitación, pero quizás muchos no conocen todavía cómo es el perfil profesional que debe tener un enfermero que se desarrolla en esta área y qué habilidades técnicas y, como digo, profesionales debe de contar para realizar todas estas funciones. Claro, en este caso, bueno, sí es importante saber que en este momento dentro del colegio inclusive existe la comisión de enfermería perioperatoria, así es, ¿verdad? Donde realmente se ve la necesidad que dentro de los quirófanos definitivamente haya personal especializado. ¿Por qué? Porque a pesar de que no somos una especialidad como tal, reconocida, por así decirlo, dentro de lo que es, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social, sí se ve la diferencia cuando hay profesionales
que han llevado el posgrado, por ejemplo, o inclusive cuando ellos ingresan, lo ven el periodo de capacitación para usted poder llegar a una mesa quirúrgica, a dar esa seguridad al paciente, lo que nos dan todas esas enfermeras que han estado durante muchísimos años en esos quirófanos, esa expertise, esa experiencia que nos pueden dar a nosotros como profesionales. Definitivamente lo que nos dice es si se necesitan profesionales definitivamente especializados para esta área. No es como que yo puedo tomar un profesional que se encuentra en una cirugía, y una cirugía me refiero a un salón directamente, y decirle venga hoy porque lo vamos a poner en la sala de cirugía cardíaca. Mi compañero Fernando, que es de los más nuevos en el área, pues los procesos de capacitación que llevamos ahorita son por lo menos de 2 años para poder ya usted decir que una persona está realmente capacitada para poder brindar esa atención segura realmente. Entonces yo creo que sí hay que tener mucho énfasis en esta parte, en la necesidad de que realmente las personas comprendan que la sala es un ambiente realmente especializado, ¿verdad? De que el cuidado que se brinda y la atención que se brinda es muy integral, realmente se ve, es muy humana también. A veces creemos que estamos únicamente ahí, ¿verdad? Como en ese periodo de este ratito, porque la atención es muy corta en cuanto a tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente generalmente pasa muchísimo tiempo en salón esperando la cirugía, y en esa recuperación postoperatoria pues se le van 3, 4 días, pero el periodo transoperatorio como tal, realmente uno lo que ve al paciente antes de que el paciente sea inducido o dormido, por así decirlo, es un periodo muy corto, es relativamente media hora, por así decirlo. Muy breve. Entonces es muy breve. De hecho, lograr ese enlace con el usuario es todo un reto, es todo un reto para la enfermera dentro del quirófano, y sin embargo es de las cosas que más tratamos de hacer, tratamos de no perder esa parte humana, ¿verdad? Claro. De establecer ese contacto, de establecer esas necesidades, de poder realmente valorar y no solo enfocarnos en el acto quirúrgico, sino en la persona, en sus necesidades, en su familia, en todo lo que está pasando. Sí, de hecho acaba de tocar un tema indispensable, que es la humanización de estos procesos quirúrgicos y también de las salas de operaciones, digámoslo así. Y en el caso suyo, doctor Fernando, también me gustaría que nos comente un poco cuáles son esos retos, esos desafíos que tiene enfermería para humanizar más estos servicios, porque como lo dice la doctora Cintia, es un lapso muy breve, que sí, ustedes hacen su trabajo y ya, pero como decíamos al inicio, hay una familia quizás preocupada, ¿verdad?, por su familiar, está la persona con miedos, ¿verdad?, que si bien está anestesiado y así no se da cuenta, pero la recuperación, toda esa gestión del cuidado que hace enfermería también es indispensable en temas de recuperación, ¿verdad?, por ejemplo. Sí, es importantísimo este tema de la humanización del cuidado. Creo que siempre ha existido, ¿verdad?, esa enfermería que es muy humana, ¿verdad?, y que se mantiene muy al pie de las necesidades de los pacientes, pero ahora es como una tendencia que se habla, ¿verdad?, de humanización del cuidado. Pero sí creo que siempre ha existido, aunque no se visualizara tanto, siempre ha existido. Y es básico, primero, tener claro que nosotros es un trabajo primero, ¿verdad? Y a veces cuesta hacer como esas pausas de decir, mira, no estamos haciendo solamente jornadas de producción, ¿verdad? Sino que estamos trabajando con la angustia de esta persona, que significa, o sea, esa cirugía significa tantas cosas, ¿verdad? Desde cirugías oncológicas, donde un paciente está deseando que lo operen porque tiene un cáncer y quieren que le quiten ese cáncer, ¿verdad? Y su único objetivo es quíteme el cáncer, ¿verdad? Y entonces eso es muy importante, saber todo lo que hay ahí atrás de toda esa angustia, desde que lo diagnosticaron hasta hoy, ¿verdad? De que le van a quitar ese cáncer posiblemente. No, y que quizás esperó incluso hasta años para esa cirugía, ¿verdad? Que es toda una angustia. Otro que me ha llamado mucho la atención, que me da mucha alegría, son los pacientes que se van a trasplantar, ¿verdad? Que, o sea, a veces
yo trato de vacilar mucho con mis pacientes, ¿verdad? No soy un poco informal en ese aspecto, pero me gusta como romper esa tensión que ellos puedan tener y de decirles, oye, pues, felicidades, hoy viene por su nuevo riñón, ¿verdad? Sí. O sea, qué bonito, fue muy bonito porque de hecho el 25 de diciembre tuvimos un trasplante de riñón, ¿verdad? Y entonces qué mejor regalo que darle un riñón a esa persona, ¿verdad? Y darle como, aunque esa esperanza de vida. Está asustadillo, ¿verdad? Porque se va a entrar a la cirugía, pero ya uno le cambia el contexto de que no, venís por tu regalo de Navidad. Entonces, pero desgraciadamente esa alegría para ese paciente también significó una tristeza para la familia que donó ese riñón de un familiar querido, ¿verdad? Porque también tenemos las dos caras de la moneda, ¿verdad? A veces los procesos tenemos que tratar de agilizarlos, por ejemplo, desde el paciente que donó, que hay una familia allá afuera esperando que le devuelvan a su familiar, ¿verdad? Para poder ir a sepultarlo, ¿verdad? Y entonces tenemos que ser muy conscientes de que los procesos no deberían atrasarse mucho, ¿verdad? Porque su familia necesita llorar a esa persona, y tenemos la otra cara de la moneda de la persona que está recibiendo su órgano nuevo, y entonces eso es motivo de mucha felicidad. El tema religioso, por ejemplo, un día una paciente que íbamos a entrar a una cirugía de neurocirugía, ¿verdad? De cerebro, me dice, es que yo no quiero que me duerman sin antes rezar, ¿verdad? Y tal vez el anestesiólogo ya un poquito en carrera porque tiene que hacer un montón de cosas para invadir a ese paciente, y le dije al anestesiólogo, doctor, vamos a esperar un rato porque ella quiere rezar. Y entonces, sí, esa empatía que tiene que haber con el usuario. Y les dije a todos en el quirófano que pararan un segundito, ¿verdad? Y que nada más respetáramos ese momento. Si eso le va a dar tranquilidad a la persona, seamos creyentes, no seamos creyentes, lo que importa es lo que esa persona está sintiendo, y nada más le damos la mano ahí. Si no somos creyentes, le damos la mano y la acompañamos en esa oración, y ya eso hace que la paciente se duerma tranquila. Y entonces la cirugía para ella ya va a ser más asimilable, ¿verdad? Entonces son todas estas cosas que son pequeños, grandes detalles que los pacientes sí valoran, ¿verdad? A veces los pacientes, uno les pregunta una cosita muy puntual y te cuentan toda la historia de su diagnóstico, ¿verdad? Tal vez, ¿por qué te van a operar? Y, ay, no, yo vine porque me dolía aquí, y te cuentan toda la historia, me hicieron la biopsia, fui, están deseando sacar toda esa información porque tal vez no han tenido esa oportunidad de liberarse, y hay que darles ese chance también. Bueno, y esto mismo que usted está mencionando me lleva a hacerle la otra pregunta, porque bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud, existe una probabilidad alta de que los daños ocasionados a pacientes por eventos adversos sean una de las 10 principales causas de defunción y discapacidad en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace la OMS? Recomienda que también los usuarios colaboren con el personal sanitario y también haya una información, una comunicación horizontal, ¿verdad? Y por supuesto, información fidedigna para que ustedes también estén enterados no solo de la historia de los pacientes, sino de los padecimientos o patologías, en este caso, que tienen. ¿Qué aspectos deben de tomar los usuarios antes y después de una intervención quirúrgica, por ejemplo? Porque enfermería es educación también. Y creo que es trascendental que la gente también sepa, ¿verdad? En caso de una cirugía programada, al menos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, en el caso de nosotros como profesionales, como vos lo decís, una de las cosas más importantes que tenemos es eso, la educación que podemos brindar, los sistemas de apoyo que tengamos, que podamos brindarle a esa persona, a esa familia, porque es un conjunto definitivamente. Las enfermeras de educación, el coordinar con ellas, el realizar la visita preoperatoria, el poder evaluar todas estas necesidades de los usuarios. En el caso de lo que es el bloque quirúrgico, contamos también con una enfermera perioperatoria que hace las visitas, que realiza toda la entrevista al usuario previamente, que dedica el tiempo a explicarle el procedimiento quirúrgico, precisamente los cuidados que hay que tener antes del proceso quirúrgico, los cuidados que va a tener transoperatoriamente y lo que va a tener que hacer en su casa para evitar este tipo de eventos adversos, dentro de lo que uno puede decirles, o trata de
que el paciente comprenda definitivamente el ayuno preoperatorio, porque la importancia de porque muchas veces no es lo mismo llegar a decirle a una persona, no puede comer a partir de las 8 o de las 10 de la noche, pero tal vez la persona entiende ese no comer o nada vía oral como lo que son alimentos duros, por ejemplo, entonces nos llegan al quirófano y resulta que tomaron agua. ¿Cuál es el problema? Que el paciente nos puede broncoaspirar, ¿verdad? Por eso es necesario explicar todos esos cuidados. O por qué no se debe, por ejemplo, rasurar al paciente antes en los salones como se hacía anteriormente. ¿Por qué? Porque esto nos evita precisamente las infecciones o la sepsis de herida quirúrgica como tal. Hemos visto, y para eso ya hay muchas investigaciones que lo han demostrado, que el no rasurar precisamente disminuye un montón esas tasas de infección de sepsis. Entonces todas esas cosas es importante que las conozca tanto el usuario, la familia, todo el personal que está involucrado en la atención del paciente. Otros cuidados, por ejemplo, decirle que transoperatoriamente con qué se va a topar realmente. Se va a topar con gente que está con un cubrebocas, que está con ropa completamente diferente, con un gorro, a veces solo vemos los ojos definitivamente de esa persona. Hasta eso hay que tomar en cuenta, que va a ser un ambiente frío, que vamos a tratar de darle calor, que vamos a tratar de ponerle todos los aditamentos necesarios para evitar lesiones en la piel, ¿verdad? Transoperatoriamente, que vamos a hacer todo lo posible para que salga de la mejor manera, ¿verdad? Todo su proceso quirúrgico. Además de esto, los cuidados postoperatorios, lo que son cuidados con la herida quirúrgica, los que son cuidados con la alimentación, la nutrición definitivamente, la movilidad temprana, si así lo permite el proceso quirúrgico, lo que son las medidas de compresión neumática, esto se refiere a medias que se les colocan ya elásticas para miembros inferiores, precisamente para evitar lo que son trombos o coágulos, ¿verdad? Que se vayan a hacer precisamente por los tiempos alargados de cirugías. Todos esos cuidados es lo que nosotros vamos a ver desde antes. ¿Para qué? Para tener un postoperatorio definitivamente satisfactorio y que le brinde seguridad al paciente. Sí, y exitoso, ¿verdad? Claro, es lo mejor que en este caso podría pasar, ¿verdad? Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero quisiera finalizar esta entrevista tomando en cuenta sus criterios como funcionarios del sistema de salud pública. Bueno, ¿qué hay que hacer para mejorar el modelo de atención, en este caso, de la seguridad del paciente, al menos en los establecimientos de salud a nivel país, ¿verdad? Y cómo podemos incorporarlas, en este caso, a las prácticas que realiza enfermería. Así que tal vez una conclusión breve de parte de ambos. Sí, pues yo creo que a pesar de que sí se notan diferencias en la evolución de la atención dentro del mismo sistema de la caja, ¿verdad? Siempre hay oportunidades de mejora. Una de esas oportunidades, creo yo, que tuve la experiencia también de trabajar en el área privada, es siempre ir a preguntarle al paciente su opinión. Creo que todo aquel paciente que esté en la condición de darnos una retroalimentación sería súper válido para poder enriquecer el sistema, ¿verdad? De cómo se sintió, cómo fue el trato, qué le causó más angustia, también para irlo tomando en cuenta según las especialidades quirúrgicas que se vayan a intervenir. Creo que eso es una de las cosas que yo aportaría al sistema de salud público. En otras medidas de seguridad, pues la verdad creo que estamos bastante bien. Hay que darse la oportunidad de ver más allá de una simple cita que a veces se da en el sistema de seguridad social, que a veces están a listas de espera muy largas, pero sí cabe mucho destacar que todas aquellas cirugías que son realmente importantes y que no pueden esperar, tienen tiempos de espera muy cortos. Las medidas de seguridad para el paciente que implementamos son bastante buenas, son bastante efectivas, desde lo que hablábamos de las centrales de esterilización, con todas las pruebas químicas, biológicas que hay detrás para garantizar los equipos, son excelentes. Medidas de sujeción transoperatoria para evitar caídas, ¿verdad? Que yo creo que eso ya ni se da. No es esperable que un paciente se nos caiga dentro de una sala de operaciones.
tal vez mejorar un poco la identificación en pacientes con alergias, ¿verdad? Que en otros hospitales usan algunas pulseritas de colores, ¿verdad? Que nos indican tal vez, nosotros siempre somos muy cuidadosos en preguntar, ¿es alérgico a algo y todo? Y a tenerlo todo documentado, pero tal vez algunas cosillas como esas ayudarían a hacerlo más visible y ser un poquito más eficientes en esas cosas, pero realmente creo que siempre hay oportunidades de mejora, pero creo que estamos bastante bien en nuestro sistema de salud. Es un modelo muy completo. Sí. Doctora Cintia, usted en su caso, bueno, dotación de recurso humano, por ejemplo, o coincide con el doctor Fernando. Realmente, bueno, primero contarte que este año, gracias a Dios, acreditamos en lo que es la hoja o el listado de prácticas seguras como hospital, teniendo un 98%. Nuestra meta es llegar a ese 100% definitivamente, pero eso nos llena de orgullo realmente, ¿verdad? Porque realmente ha sido una herramienta para garantizar eso, la seguridad del paciente. No se puede ver como una hoja, se debe de ver como una lista realmente que me ayude a brindar seguridad a esa persona. Aparte de eso, lo que decía Fernando sí es muy importante. Yo recuerdo en una ocasión que la enfermera perioperatoria hizo la entrevista posterior a la cirugía quirúrgica y llegó a decirme que el usuario recordaba mi nombre como enfermera, como quién era y como una atención satisfactoria para él. Yo creo que eso para mí nunca se me va a olvidar, definitivamente, más que todo lo que pasó en el evento quirúrgico o no haya pasado, esa parte de que esa persona pueda recordarte cuando lo que estuvimos, ¿verdad?, juntos fueron, o juntos no, lo que estuvimos durante el periodo preoperatorio, fue un espacio muy pequeñito. Yo creo que eso definitivamente hace diferencia, esa parte de saber qué piensa, cómo le fue, cuál fue su experiencia durante el quirófano, es muy enriquecedor definitivamente, y creo que una de las cosas que podemos mejorar o tomar como una oportunidad definitivamente es lo que sucede después de que el usuario se nos va del hospital, porque ahí lo dejamos completamente de seguir, ¿verdad? Ese seguimiento con el área de salud o con lo que es el hospital periférico, ahí perdemos el enlace definitivamente. EDUS ha venido a cambiar un poquito esto, pero ya uno no puede como realizar ese vínculo, ese seguimiento para saber que realmente esa persona experimentó completamente su salud al 100%, ¿verdad? Bueno, a tomar en cuenta esas oportunidades de mejora, como ustedes lo mencionan, pero sin duda con este espacio pretendemos, ¿verdad?, mostrarles a ustedes que gracias a profesionales como ellos, enfermería siempre lleva la batuta en muchos procedimientos importantes, en este caso brindándole la mejor calidad de salud a todos los usuarios. Y bueno, nada más nos resta agradecerles por la oportunidad de venirnos a compartir sus experiencias. También extendemos un agradecimiento a el establecimiento del Hospital México por permitirnos este espacio. Y bueno, muchas gracias, espero les haya sido provechoso el espacio. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, de nuestra parte llegamos hasta acá, muy amables por su compañía y sintonía. Recordarles que todos los viernes a partir de las 4:30 estamos con ustedes aquí en Hablemos de Enfermería, llevándoles muchísimos temas de desarrollo de la enfermería nacional. Esta ha sido una producción a cargo del ingeniero Federico Lancheros, Jorge Rojas en redes sociales y Priscila Fernández. Que tengan un excelente fin de semana.